¿Qué tal? ¿Cómo andan? En el video anterior nos habíamos quedado en el tema de el amor como aquello que conecta todas las cosas, porque reconcilia todos los opuestos y que Hegel le va a llamar mediación. Después vamos a ver por qué. Para Hegel la mediación es amor y Dios es la mediación, porque el infinito es el movimiento de lo superior hacia lo inferior. Y es por ende la reconciliación y lo que hace posible el amor. Entonces Dios es la mediación, el término medio entre los opuestos. Y es lo que conecta todos los nodos del sistema, y por decirlo de algún modo. Así, bueno, aparte del cristianismo, toda posición remite a su contraria, y por eso lo uno remite a lo múltiple, el ser a la nada, etc. Los opuestos no son ya determinaciones fijas, sino que cada uno fluye hacia su contrario. Y me gustaría acá hacer un punto y pensar la cuestión del amor y de la fluidez de todas las cosas. Porque escuchamos muchas veces que se habla de sociedad líquida y la liquidez de la sociedad se trata de la fluidez de todas las cosas, en el que no hay cosas en sí independientes, sino que todo siempre remite a otra cosa y todo está mediado por todo. Si no hay cosas sustanciales, el mundo, por lo tanto, no es un conjunto de cosas, sino un sistema de relaciones en la que cada término se define en función de otro. Como vamos a ver en el momento de la certeza sensible, este libro solo puede ser este libro en función de las otras cosas que están en esta habitación, no porque en sí mismo puede hacer ese libro. La conciencia solo puede conocer esto como unidad porque antes ve una totalidad de cosas, para decirlo de algún modo. Después lo vamos a ver cuando veamos la certeza, cuando veamos la certeza sensible. Así que estaría bueno que pensemos en términos más amplios esta cuestión de la fluidez, por lo que hoy se llama de incorrecta manera la grieta en política y en todo aspecto de la vida. La grieta no es una grieta porque una grieta supone una separación radical entre dos cosas. Si se abre una grieta acá, estamos separados. Pero si en realidad todo remite a todo, si los opuestos ya están reconciliados, solo que nosotros no lo sabemos, cada posición se define por la otra. Yo necesito, o sea, mi posición política yo la puedo sostener porque hay otro que sostiene una posición política que es opuesta. Así como este libro es este libro, porque no es ni esta biblioteca, no es ni este reloj, ni soy yo. Una posición política solo puede ser tal porque no es la otra. Todo remite a todo. Para ponerlo en términos más sencillos y claros, Kierkegaard lo ejemplifica con los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, etc. Si no existiese un tú, no podría haber un yo. Y si no existiese, o sea, solo hay un yo porque hay un tú. Ambos, tú y yo, la relación entre el tú y el yo es de oposición, pero se necesitan recíprocamente. Si no hubiese un tú, no habría un yo. Lo mismo Kierkegaard dice,
Si no existiese un mío, no habría un tuyo. Si yo no considero que tenga que tener cosas materiales, y si nada es mío, entonces tampoco nada es tuyo. Entonces el otro no me puede robar porque no es mío y porque el otro tampoco, porque no hay tuyo. Entonces todo depende desde dónde nos paremos. Si no hay un tú, no podría haber un yo y no habría nada. Como vamos a ver en la dialéctica del esclavo, al amo no le sirve de nada eliminar al esclavo. Porque hay algo en la existencia del esclavo que lo define y es su deseo. La eliminación del otro no nos va a servir de nada. Necesitamos a ese otro que se nos oponga. Porque todo se define a partir de todo. Bueno, había dicho al principio que los atributos del dios de Spinoza son pensamiento y extensión. Esto también se puede asimilar a la distinción alma-cuerpo, sujeto y objeto, etc. Si lo absoluto para Hegel es la infinitud, entonces lo absoluto consiste en la identidad de los atributos de la sustancia infinita de Spinoza. Aquí es necesario aclarar que Hegel recupera al dios de Spinoza desde la filosofía trascendental kantiana. Por lo tanto, su sujeto y objeto, tal y como los piensa Spinoza, no son como los piensa Kant, porque en el pensamiento de Kant el sujeto es activo en la constitución o en la construcción del objeto. Entonces, si bien lo absoluto es la reconciliación de los aspectos de la sustancia infinita, lo que tenemos que tener presente es que estos dos atributos ahora son sujeto y objeto en términos kantianos. O sea, para Spinoza, los atributos que son pensamiento y extensión. Para Hegel, lo absoluto es la reconciliación de estos dos atributos, pensamiento y extensión. ¿Por qué? Porque para Hegel el pensamiento es lo infinito y la extensión es lo finito. Asimismo, no va a referirse como pensamiento de extensión, sino como sujeto y objeto, porque todo la filosofía de Spinoza es reformulada en términos kantianos, de la filosofía trascendental kantiana, y como tenemos que saber, para Kant el sujeto es activo en la constitución del objeto. Y por eso esa relación entre sujeto y objeto, por eso esa remisión continua entre sujeto y objeto. Ahora bien, la identidad de lo absoluto, esta identidad entre sujeto y objeto solo puede conocerse mediante la razón. Pensadores como Schelling sostenían, por ejemplo, que la identidad solo podía conocerse de manera intuitiva. Pero para Hegel, una intuición es un conocimiento... de manera intuitiva, perdón. Una intuición, ¿qué es una intuición? Un conocimiento directo de algo en el que no participa el pensamiento discursivo, conceptual. Yo conozco algo intuitivamente cuando no participa ninguna conceptualización. Por ejemplo, para Kant, el tiempo y el espacio son intuiciones. Yo no necesito pensar cómo es el tiempo para experimentar el tiempo. Conozco el tiempo, pero de una manera inmediata. Ya lo mismo con el espacio. Para Schelling, lo absoluto, esta identidad entre sujeto y objeto, se conoce también de manera intuitiva, inmediata, como una experiencia vivencial. Hegel no está de acuerdo, va a decir que solo racionalmente se puede conocer esta identidad. Para Hegel lo absoluto no puede conocerse de esta manera porque ello deja de lado la reflexión, y la reflexión es constitutiva de nuestra subjetividad. Si entendemos que lo absoluto se puede conocer intuitivamente, dejamos de lado la reflexión, y para Hegel la reflexión es fundante de nuestra subjetividad.
Si podemos conocer intuitivamente, entonces ¿dónde queda nuestra subjetividad entendida como autoconciencia? Que después lo vamos a ver. Por lo tanto, lo absoluto solo puede conocerse por medio de la razón y consistirá en la apropiación del movimiento que ha realizado lo absoluto en la historia. Como vemos, el acceso a Dios se parece en cierto punto a la derivación lógica del orden geométrico del Dios de Spinoza. Esta apropiación del autodespliegue de lo absoluto es una apropiación que se efectúa racionalmente y se parece mucho a las derivaciones geométricas que uno puede hacer cuando aplica la geometría euclidiana. Así como uno puede por sí mismo llegar a entender la geometría euclidiana, también puede llegar a entender todo el despliegue que hizo lo absoluto desde su propia racionalidad. La fenomenología del espíritu relata el camino que ha transitado el espíritu hasta alcanzar la reconciliación entre sujeto y objeto. De eso se trata la fenomenología del espíritu. Si bien lógicamente lo absoluto es lo primero, en términos temporales el punto de partida va a ser la división, la escisión entre sujeto y objeto. Y en la fenomenología del espíritu, Hegel va a mostrar todo el camino que ha transitado, recorrido el espíritu desde ese primer momento hasta llegar a racionalmente conocer la identidad de objeto y sujeto, de lo infinito y lo finito, la reconciliación de todo. Y ese es justamente la consumación de Dios en la historia. Ahora bien, ¿por qué el punto de partida es esta separación entre sujeto y objeto? ¿Por qué sujeto y objeto se encuentran separados? Bueno, en realidad sujeto y objeto nunca han estado separados, sino que en un principio el espíritu conoce la identidad de los mismos de manera inmediata, abstracta, carente de reflexión. Lo absoluto tiene necesidad de conocerse, y al intentarlo produce esa escisión entre sujeto y objeto, ya que todo saber es siempre un saber respecto de algo que en primer lugar se considera como ajeno a ese saber. O sea, la identidad de sujeto y objeto, lo absoluto es la identidad de sujeto y objeto. Esto lo absoluto lo sabe, pero de forma intuitiva, de forma inmediata, sin reflexión. Y como lo que no es reflexivo y lo que es inmediato es para Hegel lo más pobre, lo absoluto tiene que conocerse de forma racional. Y cuando intenta conocerse de forma racional, separa la identidad de sujeto y objeto. ¿Por qué? Porque el sujeto, porque para conocer algo racionalmente se tiene que partir del saber de algo. Si yo sé de algo que es este objeto, bueno, sujeto, que soy yo, y esto, el objeto, ya estamos separados. Y por eso el punto de partida es la separación entre sujeto y objeto. Esa separación se da cuando lo absoluto quiere conocerse racionalmente. Ya que conocerse racionalmente supone un saber de algo. Y si yo sé de algo, ese algo del que yo sé es independiente a mí. No es algo que se identifica o que conforma una unidad conmigo. Bueno, esto supone, por lo tanto, que el punto de partida es la inocencia, que la inocencia es una forma de ignorancia, porque aquel espíritu ignora, en términos reflexivos, racionales, la identidad entre sujeto y objeto. A partir de este momento, el espíritu buscará, mediante un conocimiento reflexivo, alcanzar nuevamente la identidad entre sujeto y objeto. Todo el transcurso, el camino que realiza el espíritu a lo largo de la historia, que es lo que comenta, que es lo que nos muestra Hegel en la fenomenología, es ese intento de encontrar esa identidad entre sujeto y objeto. La identidad entre sujeto y objeto, como dije, es lógicamente anterior, pero cronológicamente posterior.
En términos temporales, lo primero es la diferencia, la escisión entre sujeto y objeto, mientras que en términos lógicos, lo primero es la identidad entre los mismos. El punto de partida histórico y temporal para el espíritu es el estado de inocencia en el jardín del Edén, al que Hegel identifica con la Grecia clásica. Hegel, el estado de inocencia que en el libro del Génesis se identifica, se expresa o se muestra en el jardín del Edén con Adán y Eva, Hegel lo va a llevar a la Grecia antigua, a la Grecia clásica. ¿Por qué Hegel? Acá Hegel no está argumentando que carecían de reflexión, pero no se conocían a sí mismos como lo absoluto. Por eso, ¿qué quiere decir esto? Que para los griegos todo el mundo circundante era algo que ellos contemplaban. Ellos no eran, como dice Kant, partícipes en la construcción del mundo que experimentan. No se conocen, por lo tanto, como lo absoluto todavía. Esto va a llegar recién con la filosofía kantiana y que tiene que ver con que es el sujeto y no el objeto, el polo esencial del conocimiento. Por eso el punto de partida de la fenomenología del espíritu es el pueblo griego. Para nosotros, los que somos testigos de la consumación del espíritu, el punto de partida va a ser la certeza sensible, es decir, nuestra ingenua creencia de que las cosas que tenemos frente a nosotros son una realidad independiente de nuestra propia existencia. Esa ingenuidad de los griegos es la ingenuidad propia de la certeza sensible. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en próximos videos, pero para más o menos ponerlos en tema, lo dije anteriormente. En la certeza sensible, ¿qué es lo que yo sé con absoluta certeza? Yo veo esto y veo que esto es un libro, pero antes de que esto sea un libro, ¿qué sé con mucho más certeza que eso? Bueno, yo veo esto. Este libro, antes de ser un libro, es un esto. Ahora bien, un esto, la conciencia está segura que lo que ve es un esto. Pero se va a dar un juego dialéctico entre la conciencia y su objeto que va a demostrar que este saber inmediato, raso, llano, es un saber incorrecto, insuficiente, pobre, no me dice la totalidad de las cuestiones. ¿Por qué? Yo veo acá esto. ¿Qué es un esto? Un esto se compone de un aquí y una ahora. Esto es un aquí y una ahora. Pero yo ahora tomo esta botella. Entonces la conciencia ve esto. Pero esto no es esto. ¿Qué pasó acá? El esto, que parece ser lo más universal, el aquí y ahora, se muestra que varía. Porque yo puedo ver esto aquí, puedo ver otro esto, pero también puedo llevar esto a la calle y el aquí cambia. El aquí cambia, perdón, el aquí cambia porque porque el esto puede ser tanto el libro como la botella. El ahora cambia porque cuando yo veo esto ahora, si yo lo veo a la noche, ya el ahora es tanto este ahora como la noche. Entonces vemos que en el esto hay una multiplicidad de aquí y una multiplicidad de ahora. Vemos que esto no es unívoco, no es uno, no es una cosa, una unidad, sino que, que la unidad me remite a la multiplicidad de aquí y ahora. Lo mismo pasa conmigo, que es el que ve.
yo soy el que ve este libro, pero también yo soy el que ve esta botella. Y entonces, ¿quién soy yo? ¿El que ve el libro o el que ve la botella? Bueno, el yo es tanto individual como múltiple. Y esa es la reconciliación de la que Hegel nos está hablando. La reconciliación del infinito y de lo finito, de lo uno y de lo múltiple. Entonces, como se me muestra que la certeza sensible, mi experiencia más inmediata y tosca con un objeto, no es del todo la verdad, eh, tengo que pasar a otro momento del conocimiento que es la percepción de la que vamos a hablar, pero es así como se va avanzando en los distintos momentos de la fenomenología. Cada uno de estos momentos es una experiencia del sujeto con su objeto que se va a mostrar como no del todo correcta, y entonces se va a mostrar un nuevo saber que va a mostrar a su vez un nuevo objeto, y así se va a ir avanzando hasta llegar desde esta conciencia burda y natural hasta el saber absoluto, que es la consumación del espíritu o la manifestación completa de Dios en la historia. Bueno, nos vemos, seguiremos hablando en un próximo video y esperemos ya poder pasar a los primeros, al capítulo de la conciencia, en donde se habla de, bueno, la certeza sensible, la percepción y el entendimiento.